Estamos de vuelta en la 93.3 FM. Por si usted todavía no nos ha localizado en la radio, estamos en la 93.3 FM. A partir del 1 de enero estamos en la casa, nueva casa de la Libertad. Y bueno, tenemos como entrevista hoy al ingeniero Leonardo Ruiz, al amigo Leonardo. Leonardo, gracias por aceptar nuestra invitación. Tú, si no recuerdo mal, estás en España. Y bueno, pues con todo el cambio de horario y toda la cosa, ¿cómo recibes los acontecimientos? Porque creo que no podemos hablar solamente de la extracción de Nicolás Maduro. Hablemos de lo que está pasando hoy. O sea, ¿qué tenemos hoy como resultado de la extracción de Maduro? Y cómo son los sentimientos, qué es lo que tiene que pasar también. Los saludo, buenos días a ustedes por allá, buenas tardes aquí nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a José, a Juan, a Eric. Qué bueno volver otra vez a compartir con ustedes. José, tú sabes que tenemos, ¿cuántos? 7 años hablando de esto cuando vivía en Guatemala y estos últimos años que me han entrevistado ya en 2 oportunidades sobre este mismo tema. Los sentimientos, mira, una gran alegría de tal vez el 90% de los venezolanos celebrando los 8 millones que estamos por fuera en todos los diferentes países. Estamos celebrando este gran acontecimiento que acaba de suceder apenas unas cuantas horas atrás. ¿No? Yo creo que apenas estamos cumpliendo 48 horas de haberse sucedido este hecho tan importante para nosotros después de haber sufrido tanto estos 25 años, todo las desgracias que se han sucedido por este tipo de gobierno. Hay muchos sentimientos encontrados de la gente. Hay gente que no creía. Era todavía el viernes, el sábado en la tarde y la gente todavía no creía. Gente que me llamaba diciendo que todo era mentira, que eran inventos de Trump, que todo era una falsedad. Había gente que me dijo que todo fue un invento de Diosdado que había mandado a bombardear toda esta cantidad de cosas para después echarle la culpa a Trump. Y bueno, de todo surgió en estos momentos, discusiones, peleas, en verdad una cantidad de sentimientos fuertes encontrados de la gente, porque después de tantos años y estos 4 meses que duró Trump para tomar esta decisión por fin, la gente estaba ya cansada totalmente, no creía que estaba esto sucediendo y de verdad que fue bastante fuerte. Mira, ayer, por no ir muy lejos, antier hubo una manifestación aquí en Zaragoza, donde yo vivo, de un grupo de venezolanos celebrando este gran acontecimiento y salió un grupo de españoles increíblemente diciéndonos vende patria, insultándonos porque cómo era posible que permitiéramos que los gringos atacaran a Venezuela y oye, decía, oye, ¿cómo es posible que 25 años de dictadura y la gente todavía no sepa lo que está pasando en nuestro país? Cómo acabaron con PDVSA, cómo acabaron con todo el sistema eléctrico que tal vez era el mejor de toda América, de toda Sudamérica, cómo acabaron cómo hicieron que 8 millones de personas tuvieran que emigrar. Y increíblemente la gente todavía no entiende eso en algunos países y todavía no sabe qué está pasando. Mucha gente, incluso de Guatemala, me llamó diciéndome, Leo, es verdad que eso es simplemente un show, que no ha pasado nada, que es verdad que entregaron, que, que esta mujer entregó a Maduro. Oye, pero la cantidad de historias que van y vienen son impresionantes, pero bueno, los que sí sabemos lo que está sucediendo y toda la realidad, estamos súper felices, súper contentos. Fíjate tú que ayer sacó el presidente de Cuba el comunicado de los 32 fallecidos, que son los que están al frente del primer anillo de Maduro, que no confiaba en ningún venezolano y puso a su alrededor a 32 guardaespaldas cubanos, y de los cuales todos fueron eliminados por esta intervención, y sacó un comunicado Díaz-Canel, bueno, honrando a todos sus héroes por haber defendido y apoyado a la dictadura de Maduro. Y ahí tienes una idea así resumida de toda esta cantidad de sentimientos que se han sucedido estos 2 días apenas que están pasando de toda esta situación. Leonardo, como tú dices, hay muchísimas
especulaciones, ¿no? Tenemos hechos y tenemos especulaciones. Tenemos los dichos de Trump y tenemos la realidad de lo que ha sucedido. Entre las cosas, pues obviamente Trump dice, we will run Venezuela. O sea, no hay ninguna persona, no hay ningún soldado estadounidense en Miraflores, no han tomado el Palacio de Justicia, no han tomado el Congreso, la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral, no hay ninguna toma, como en Irak o como en Panamá, para decirlo tal vez lo más similar. Pues estos jóvenes me imagino que no saben de esto, pero como la toma de Granada también, eso fue hace muchísimos años. Um, o sea, no está esto, pero dice, we will run the country y vamos a manejar el petróleo, ¿no? Hoy por hoy, los venezolanos pareciera ser que tienen ya otros sentimientos diferentes a lo que era hace algunos años. O sea, estar bajo la represión, estar bajo la dictadura, estar viendo que en realidad todos estos se hacían millonarios y que no le llegaba nada al pueblo, creo que cambia completamente la visión, pero es una alegría a medias, porque no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que esperamos que pase en los próximos días, en las próximas semanas? La Constitución dice que tiene que haber elecciones. Sí, mira, esto es un proceso que no se puede eliminar después de 25 años de dictadura. Tú no puedes eliminar de la noche a la mañana todo esto. Acuérdate que ellos se encargaron de eliminar uno de los trabajos más fuertes que hizo Chávez durante todo su reinado, todo su mandato, fue acabar con las Fuerzas Armadas. Él las destruyó prácticamente. Acuérdate que hay más de 1000 generales, gente que no hace absolutamente nada. Y eso te explica inclusive por qué no pudieron tener ningún tipo de reacción frente a esta intervención milimétrica que hizo Trump con todas sus tropas. Las Fuerzas Armadas no sirven para nada, sino simplemente están hechas para oprimir al pueblo. Ese miedo que existe generalizado en Venezuela es lo que es la respuesta que tú estás viendo de la gente que todavía no lo puede creer, todavía no lo puede asimilar de este miedo tan grande que se creó durante toda esta cantidad de años, toda esta represión, todos estos asesinatos, todas estas muertes que se sucedieron durante todos estos años, hace que la gente esté todavía pensando, todavía no tienes idea de la cantidad de gente que me pregunta a mí, oye Leo, pero todo esto es verdad, oye Leo, pero no lo puedo creer, oye Leo, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Pero explícame cómo fue todo esto. Y como te digo, la gente no explica, no encuentra explicación para lograr entender cómo esto fue un éxito. Y bueno, fue simplemente un trabajo de muchos años de estudio, de muchos meses de planificación. 4 meses tienen esta cantidad de buques navales de alto nivel, de alta tecnología en las costas del Caribe, evaluando todo con precisión lo que se iba a hacer. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué viene ahora? Mira, Maduro siempre fue reconocido a nivel mundial como el dictador, el presidente y todo, independientemente que tú y yo hemos hablado durante toda esta cantidad de años, que por detrás están esta cantidad de personajes como Diosdado, como Padrino López y los demás que forman parte de este grupo de los verdaderos dictadores. Eh, si Trump hubiese eliminado a todos de una sola vez, se hubiese creado, ahorita estuviéramos en plena guerra civil, porque precisamente el poder y las armas los tienen ellos. Ellos se encargaron de eliminar todo tipo de posible represión que pudiese existir de un lado civil. Uno de los objetivos que la gente no entiende con la actividad creada por Trump es cero muertes de parte de su gente, de sus soldados norteamericanos. Eso se cumplió. Él no quería ninguna víctima de los militares y eso pasó. No hubo ninguna víctima. Y eso fue uno de sus grandes logros para él como norteamericano y haber intervenido en esta situación. Ahora, si hubiese atacado a Diosdado, si hubiese tocado a Padrino López, seguramente sí hubiesen habido muchos más muertos porque esta gente tiene otro tipo de concepción. Fíjate tú que el anillo de Maduro son 32 cubanos y ellos atacaron y por eso fueron eliminados. Pero fíjate tú, 32 funcionarios de alto nivel de especialización no pudieron ni siquiera atacar a un solo
marín de estos que estuvieron allá, del grupo Delta que estuvieron. Entonces, viene un proceso ahora que quiénes son los que tienen el poder ellos, pero ya saben que así como atacaron a Maduro, pueden atacar a Padrino, pueden atacar a Diosdado o cualquiera de los hermanos Rodríguez. Entonces, ahorita viene un proceso de paz, como estamos ahorita, donde vamos pasando por un conjunto de pasos. Yo te imagino que tal vez hoy o tal vez el próximo lunes, cuando ya todo el mundo asimile lo que pasó, va a llegar una listica de parte de Trump a estos señores diciéndole, mira, tienen que entregarse o por las buenas o por las malas. Por las buenas, bueno, ya van a ver el proceso que va a pasar. Eso mismo negociaron con Maduro. Mira, Maduro, entrégate por las buenas y nos evitamos todo este tipo de cosas. Nunca, nunca creyeron que esto iba a pasar. Y mira, pasó por fin, después de 4 meses, después de todo lo que hemos estado hablando. Entonces viene un proceso teóricamente de paz para que todo esto vaya a suceder en unas posibles elecciones. Todo el mundo dice que tal vez en 6 meses, tal vez a finales de año, en fin, cuando vaya a ser donde se abran todas las oportunidades reales democráticas del país para que se puedan hacer todo un proceso de recuperación de toda la gestión pública nacional de una manera organizada, sin necesidad de que corra sangre. Si Diosdado y si Padrino López no se entregan, igual los otros que estén involucrados, que ya tú sabes que existe una lista de la DEA de toda esta gran cantidad de militares que han estado involucrados en el cartel de los soles, si no se entregan, ahí sí va a haber una segunda intervención y como bien lo dijo Trump, ya un poco más fuerte y ya con otro tipo de represalias más muertes. Tú ves la precisión con la que fue atacada cada una de las diferentes bases militares y en verdad impresiona. Fue una cosa hecha milimétricamente muy precisa. Y eso es simplemente un mensaje. Mire, señores, mira lo que podemos hacer. Cuando queramos lo volvemos a hacer, pero ahora con otras condiciones. Ya no vamos a ir sobre maquinaria, sobre antenas, sobre aviones, sobre equipos blindados, sino ahora vamos a ir sobre ustedes. ¿Por dónde quieren que comience? Eso seguro que es parte de este mensaje de negociación que está mandando Trump, donde le está diciendo, vamos a hacer una agenda pacífica de transición entre esta dictadura y un gobierno democrático. Hacia allá yo creo que van a ir estos pasos. Solamente que la gente no tiene paciencia, bueno, porque estamos hablando de 25 años de dictadura, de 4 meses de una flota naval que no se sabía si iba o no iba a actuar, y bueno, todo este tipo de cosas desespera a la gente y es entendible, pues. Me parece muy interesante la perspectiva que tienes respecto a asumiendo que es el interés de los Estados Unidos el, por decirlo de alguna forma, reformar el Estado venezolano a una forma republicana democrática más genuina, ¿no? Asumiendo que esa es la intención. Aún así creo que me gustaría preguntarte por ese proceso, ¿no? Y si puede darse, porque a mi forma de verlo, acaba de caer el madurismo, ¿no? Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela. Sin embargo, el chavismo sigue totalmente allí, ¿no? Como parte del régimen. Y más allá que el chavismo, el estatismo o el Estado de Venezuela, que componen cientos y miles de personas, también sigue allí detrás. Y es probablemente la razón por la que bien mencionas que si se hubiese atacado a más de las personas encargadas del ejército o del poder del Estado de Venezuela, habría desencadenado una guerra civil y eso hubiera sido una locura, ¿no? Pero el punto es este, no es tan sencillo simplemente mover esas piezas de ajedrez y hacer jaques mates para descabezar a personas y que cambie el Estado de Venezuela. ¿Cuál puede ser entonces la forma real que los Estados Unidos, si es que es su intención reformar a la democracia de Venezuela, lograrlo? O sea, el reformismo de esta forma de ingeniería estatista puede funcionar en Venezuela. ¿Crees que y también la población estaría abierta a aceptar eso? Porque nuevamente el Estado venezolano lamentablemente tiene raíces muy profundas también en la sociedad venezolana y no es tan fácil decir que los Estados Unidos pueda lograr colocar una democracia allí donde le plazca. También como lo vemos históricamente y a lo largo del mundo, no es tan sencillo y no les ha salido tan bien. ¿Qué piensas sobre eso, Leonardo? Sí, muy buena tu pregunta y muy interesante, que es el futuro, qué viene, cómo se va a realizar este proceso.
Mira, Venezuela tiene una historia de república de más de 40 años, de república democrática, una vez que salimos de la dictadura de Pérez Jiménez por allá en los años 50, que funcionó muy bien, funcionó bastante bien. Pero bueno, hubo problemas que fueron deteriorándose, no hubo un consenso entre todos los grupos que había en ese momento, y surgió la figura de Chávez como El Salvador, y bueno, ya después de ahí vinimos estos 25 años que ya sabemos lo que ha sucedido. Ahora, esa historia no se ha perdido, todavía existimos una gran cantidad de venezolanos que vivimos esa gran Venezuela, que disfrutamos de esa gran Venezuela, que conocimos de toda esa gran Venezuela que estructuramos, donde existía una república, un senado, una cámara legislativa, un conjunto de leyes que funcionó perfectamente. Eso para mí, esa parte de la gestión ministerial, lo que se conoce como la república formada por todo este conjunto de instituciones, es totalmente recuperable. Lo que está complicado, y para tratar de explicarte con más detalle a ti, es precisamente la estructura del poder, de las armas, del poder de este tipo policial, la creación de los colectivos, la destrucción de las Fuerzas Armadas en un gran volumen, es la parte más complicada, pero no es imposible. Todavía, mira, una de las cosas que hizo Chávez fue pedir el retiro de una gran cantidad de oficiales de muy alto nivel que se tuvieron que retirar. Si tú te pones a hacer un estudio, que eso ya se ha hecho, de los más de 1000 generales que existen actualmente, que están activos, que tienen allá, la mayoría son de muy bajo nivel, o sea, son los peores de su promoción, que son los que se han quedado, porque todos los grandes oficiales decidieron retirarse. Que esa gente vuelva, esa gente precisamente va a volver otra vez a reestructurar lo que ellos ya saben que existían y que ellos ya saben manejar, una vez que se logre hacer algún tipo de arreglo. Bueno, te estoy dando mis ideas de mi experiencia que tengo, por lo menos a nivel de las Fuerzas Armadas. Sé que muchos de esos oficiales que se retiraron pueden volver y crear algún tipo de institución que recupere, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que es donde está el poder de las armas y donde está este tipo de poder de manejarlo. Ahora, con respecto a la parte institucional, de alguna otra forma, la dictadura ha tratado de mantener eso, porque es la única forma de que funcione todo el resto de los organismos, a nivel del Ministerio de Educación, a nivel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al nivel del Ministerio de Familia, de Deporte, de Salud. Todo eso con muy baja calidad, pero que ellos la deterioraron, ha continuado funcionando para tratar de mantener ese tipo de funcionamiento del gobierno. Y eso está funcionando, los municipios están funcionando, las gobernaciones están funcionando, te repito, muy deterioradas, pero están funcionando. Ahí yo siento, por ejemplo, que a nivel del interior, en los 23 estados, 24 estados que nosotros tenemos, el cambio no va a ser tan dramático. Y a nivel de los ministerios, hay un cambio. Acuérdate que habemos 8 millones de venezolanos por fuera. ¿Y tú crees que esos 8 millones de venezolanos estamos perdidos en el ambiente? Mira, muchos de nosotros somos personas de muy alto nivel de formación, que tenemos mucho por dar al país. Gente que está, ahí tienes al vecino de El Salvador, que tiene más de 10 asesores venezolanos que están haciendo toda la reconstrucción del Salvador, y lo han hecho con toda esta cantidad de obras que a veces no se conocen, pero ahí están formados por puros venezolanos. Igual los vas a ver en el gobierno de México, igual los vas a ver en muchas instituciones de Estados Unidos. Más de 100.000, de 50.000, perdón, funcionarios del más alto nivel de petróleo están regados por todo el mundo porque fueron votados por Chávez. Esa gente, muchísima de esa gente quiere regresar. Ayer, casualmente, ayer, antier, estaba hablando con uno de esos ingenieros muy alto, muy preparado, muy buen amigo mío, que estaba dispuesto al día que le digan regresar para Venezuela y tener su cargo en PDVSA para reconstruirlo. 8 millones de personas que están, de los cuales tal vez la mitad está dispuesto a regresar, o que inclusive ya están haciendo las maletas para ayudar a apoyar la reconstrucción del país. Leonardo, Ahorita tal vez, como Leonardo, dijo Trump, no hay el liderazgo. Leonardo, Dime. tenemos que ir a un corte, tenemos que ir a un corte.
Pero pues obviamente vamos a regresar con otro segmento contigo. Antes de irnos a corte, solo un sí o no. ¿Tú regresarías a Venezuela? Depende de la oferta que me Va, hagan, ok. pero es No, no, posible. todavía no me dijiste sí. Bueno, vamos al corte. Huasteca. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de vuelta en Libertópolis AM por la 93.3 FM, la nueva casa de Libertópolis. Y estamos con el ingeniero Leonardo Ruiz, él está en Zaragoza, España. Es uno de los exiliados pues venezolanos que tuvo que salir a raíz de todos los problemas que han pasado en Venezuela, y parte de la oposición en algún momento desde Guatemala al régimen chavista. Y bueno, voy a hacer algunas cosas. O sea, hay una alegría, claro, yo puedo entender la alegría, tal vez tiendo a ser más pesimista, Leonardo, no sé, o tal vez a poner la realidad. O sea, para mí no cambió mucho, claro, la amenaza está. No voy a decir que no está la amenaza contra Delcy Rodríguez, contra su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, contra Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, contra Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa. O sea, la amenaza está, y también en contra de Nicolás Maduro, hijo, que también es diputado al Congreso. Y bueno, todos ellos tienen amenazas importantes de la justicia estadounidense. Ahora, el asunto es, ¿cómo hacemos? Esa es una lucha importante para nosotros aquí en esta casa. ¿Cómo hacemos para que de veras haya un Estado de Derecho que permita que los venezolanos regresen para crear, conforme a su libertad, o sea, conforme a sus garantías individuales, vida, libertad y propiedad, un retorno para hacer crecer Venezuela de nuevo? No voy a decir make Venezuela great again, eso a mí no me casa en mi cabeza, sino que realmente tener ese Estado de Derecho que proponga el desarrollo de los venezolanos en libertad, en respeto a la propiedad privada. ¿Qué es lo que se necesita? Porque yo veo que se necesitan muchas cosas. No es como solo cambiamos a un fulanito y ya la amenaza está en contra de los otros. Pero me parece ser que se necesita muchísimo más. Mira, yo no, yo estoy muy optimista porque yo veo que existe una alternativa, porque esto que sucedió el sábado 3 de enero es bien claro, donde le demuestra a la dictadura que el poder en realidad no lo tienen ellos. Lo pueden tener internamente para con la población venezolana, pero no con la fuerza que tiene, que acaban de demostrar Estados Unidos frente a lo que sucedió en Venezuela cuando acabaron con toda esta gran cantidad de bases en un 2x3 con una precisión milimétrica, lograron acabar con todo. Y ellos fue de decir, mira, no te quise matar a ti porque quiero negociar. Si tú quieres que yo en realidad te ataque, yo te ataco, te tengo más que medido, así como lo acabo de demostrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, yo te digo, mira, yo no quiero correr sangre. Te estoy hablando como por suponiendo los gringos. Yo quiero que hagamos un proceso de transición donde tal vez ustedes puedan participar, pero los que están con medidas para para meterlos presos o pasar a juicio, lamentablemente van a tener que irse presos. Pero con los demás vamos a llevar las cosas en paz para lograr esta negociación. Tú te das cuenta que en el año pasado antepasado hubo las elecciones, se ganó a pesar de toda la trampa que hicieron, y eso te demuestra que el pueblo venezolano está dispuesto a buscar un mecanismo democrático para lograr conseguir la reconstrucción del país. Entonces,
Mira, sí, PDVSA la destruyeron, sí, destruyeron todo el sistema eléctrico, sí, han destruido toda la infraestructura, sí, es verdad, pero todo eso es reconstruible. No se reconstruyó la Segunda Guerra Mundial Europa con este famoso Plan Marshall, no se va a poder reconstruir Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Lo que se requiere es gestión, solo que se requiere una buena administración, una buena Leonardo, gestión claro que y se que haya quiere, paz. claro, Leonardo, que se requiere gestión, y yo estoy de acuerdo, pero tú me hablas, o sea, de las intervenciones del Estado, otra vez, de la PDVSA, del sector eléctrico. ¿Cómo hacemos para reconstruir el Consejo Nacional Electoral que le toca hacer en las elecciones? El sistema de justicia, la asamblea, esas estupideces que se les ocurría a los chavistas de poner cierta cantidad de diputados fijos de algunos lugares. O sea, no hombre, o sea, y las circunscripciones completamente diferentes para que hubiese más representación del lado que a ellos les interesaba. O sea, esas son las instituciones que a mí más me interesan, que son las que pueden lograr el desarrollo. ¿Cómo hacemos para recuperar el ejército? Tú decías, hay muchos que están dispuestos, claro, pero la cosa es que si salgan los que están ahí ahorita los malos. O sea, tiene que salir Diosdado, tiene que salir Vladimir Padrino. Si no salen ellos, y bueno, alguien decía que la peor podía ser Dersi, o sea, la mayor ideóloga es Dersi. Posiblemente tenga un zapato encima hoy, pero esas instituciones son las más importantes para salir. Y, pero es que José tú me Carlos, estás Leonardo, al punto de el año pasado, como bien decías, hubieron elecciones, ganó Edmundo González, ganó María Corina Machado, se vieron las actas, se vio el conteo y las victorias de ellos. ¿Será que se va a retroceder a ello? No, mira, recuérdate, mira, yo tengo ya, de la edad que tengo, yo viví 40 años de democracia, fuimos el país más feliz, eh, ¿cómo se dice? El país más exitoso en muchos aspectos de nosotros y eso existió. O sea, tú a mí no me puedes borrar nada de eso. Que hubo estos 20 años de esta situación toda bueno, no, para ponerle un nombre, una descripción de este acabose, el acabose vino prácticamente en los últimos años de Chávez y en los 7, 8 años que tiene Maduro. Pero antes existía, tenemos un tremendo país, tenemos una tremenda república. La gente esa no se ha muerto, la gente esa puede recuperar todas esas instituciones. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Mira, el CNE lo tenemos que limpiar y crear una nueva gente. Todo lo que es la parte de la Asamblea, el Congreso, lo tenemos que rehacer. Y eso simplemente se hace con, bueno, yo lo pongo simple porque dice, vienen unas elecciones donde vamos a tener un nuevo grupo parlamentario, donde vamos a tener un nuevo ejecutivo, un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente y todo ese tipo de cosas. Y ellos se tienen que calar eso. A lo mejor ellos dicen... A lo mejor, fíjate tú, yo imagino Trump dirá, mira, yo quiero los 5, 8 o 10 que tenemos que ustedes ya están establecidos en la DEA. Me entregan a esa gente, los demás se quedan y participen en las elecciones. Si los eligen, bueno, pero imagínate tú, 8 millones de personas que van a votar en contra de esa gente, automáticamente, pues prácticamente desaparecen. Entonces, ese proceso de transición que sí te digo, no va a ser de la noche a la mañana como mucha gente cree o piensa. Eso va a llevar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor se lleva todo este año, a lo mejor se hacen algunas cosas más rápido que las otras, pero la institucionalidad existía y lo que hay es que simplemente hay que volver otra vez a restablecerla, pero no con estos señores. Que se hace una nueva elección, mira, los gringos le van a decir, sí, pero sin este CNE, me vas a crear un nuevo CNE conformado por las diferentes fuerzas políticas. ¿Que no te gusta? Bueno, entonces ya volvemos a otro tipo de intervención, porque así va a funcionar con este tipo de amenazas. Los gringos siempre han trabajado así, con este tipo de amenazas, por lo menos ahora está funcionando bastante bien. Sí es verdad lo que decía Eric, que en muchos casos han fallado, pero ahorita vamos a ver la realidad actual. ¿Cómo es posible que hayan hecho con tanta precisión milimétrica esta intervención, que hayan atacado con esta precisión y que prácticamente de ellos ninguno sufrió nada? Ahí tienes un ejemplo de las cosas, de que las cosas pueden funcionar. A pesar de que lo que pasó con Noriega en Panamá y de lo que ha pasado, fíjate tú con la precisión que lograron darle de baja a este general en Irán.
Eso igualito es una amenaza que tiene esta gente viva y que las reglas las van a poner los Estados Unidos. Esto se va a hacer de esta manera con esta gente, esto se va a hacer de esta manera con esta gente, y si no, te vas. O como ya le amenazó Trump, le dijo a Delcy, mira, o la haces por la buena o vas a recibir una situación mucho peor que la que pasó ahorita con Maduro. Así es correcto, así le dijo. Bueno, Leonardo, de la amenaza está, pero la verdad es que esperanza hay, o sea, esperamos, y la verdad, por el bien de las personas que habitan tu país, por las personas que salieron en la diáspora venezolana, y bueno, ¿por qué no decirlo? Por Latinoamérica, porque también la influencia del chavismo fue espantosa en Latinoamérica, también en nuestro país, tal vez de menor manera, pero fue, y es todavía, había gente que quería que un gobierno del socialismo del siglo XXI estuviera en Guatemala también. Todavía hay algunos que lo creen y lo quieren. Pero bueno, a la embajada que tuvieron que votar, ¿no? Sí. La embajadora. Sí, a Todd Robinson, que era un progresista asqueroso, delincuente encima de todo. Y la embajadora venezolana que tuvo que Jimmy sacarla. Bueno, embajadora no. Bueno, pero no importa. Sí. Sí, la embajadora venezolana. La embajadora venezolana, sí, es así. Y te recuerdas que vino el hermano de Hugo Chávez aquí a la Universidad de San Carlos y apoyaron a Codeca con plata, o sea, lo pidieron, y ahora Guatemala quería mandar $40 millones al banco al CAF. Pero bueno, lo mejor para Venezuela, eso es lo que esperamos, y yo lo que creo es que la intervención fue escasa, para mí fue escasa. Yo hubiese querido más, lo dije desde las elecciones, te recuerdas que lo dije, no van a salir si no es por la fuerza, y esa es mi temor, que deben salir por la fuerza. Nos vamos a ir al corte y te agradecemos muchísimo, Leonardo, seguro vamos a seguir hablando de esto. Gracias. Dale, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por todo lo que me hicieron. Muchas gracias. Gracias igualmente. Nos vemos. Chao. Estás escuchando